Buenas tardes. Como siempre, voy a buscar aquí conectarme primero a Facebook para ver los saludos. No dejarte sin saludar a nadie. Estamos aquí uno. Vamos a ver el otro acá. Ahí está, perfecto. Déjenme conecto a la radio y comenzamos, ya es hora. A ver si me agarró la... Ya estamos en la radio, gracias a Dios, perfecto, bendiciones. Qué bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Conociendo y Propagando el Evangelio. Conocer para tener poder espiritual y propagarlo para cumplir con la misión de Dios. Eso es, conociendo y propagando el Evangelio. Conocer para poder cumplir también con la misión de Dios. Mi nombre es José Amílcar Alvarado. Gracias a la hermana Arabeli Torres Padilla, que saludo desde Costa Rica. Saludos, bendiciones, dice ella, allá desde la tierra de los ticos. Pura vida, Costa Rica. Abrazos, hermana Padilla, bendiciones para usted y su familia. Le saluda José Amílcar Alvarado, apóstol de la palabra de Saint John Newman. Así es que vamos a compartir ahora, seguir con el tema de ayer, que muchos estuvieron compartiendo con nosotros. Recuerden que los temas están grabados en YouTube, en la página de Apóstoles de la Palabra Atlanta. En YouTube, Apóstoles de la Palabra Atlanta. Vamos a comenzar con una oración. Antes de comenzar, a comentarnos a nombre de Dios, que Él nos guíe en esta tarde. Comenzamos poniéndonos en sus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, gracias Señor por permitirnos proclamar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de ser tu misionero, tu cartero, tu mensajero. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que la guíes y hagas lo que quieras en ella. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros en esta tarde para que guíe estas palabras y todo lo que se hable en esta tarde sea para edificar tu santa iglesia. Bendice a cada una de las personas que se van a conectar, que escuchan a través de la radio, que van a escuchar más tarde. Bendice a esas personas que tienen problemas con el esposo, con la esposa, esa hermana que sufre porque el hijo anda en vicios. Bendice y ilumina a esa persona que sufre por dinero, los hermanos en el hospital, en una frontera. Guía la mano de los médicos, Señor, y bendícelos también a ellos. Madre Santa, gracias por esa sonrisa que nos das, esa mirada que nos ilumina y nos recuerda que tenemos una Madre que intercede por nosotros. Ilumínanos, Señor, guíanos en esta tarde y nos vamos a quedar en presencia tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. José Armando López desde La Puerta, Texas, también nos va acompañando. Muy buenas tardes. Bueno, ayer comenzamos el tema No basta con orar. Hablamos mucho de muchas lecturas, de la importancia de entender de este sermón del monte que tiene mucha enseñanza. José Freddy Cruz Ríos también nos saluda. Muy buenas tardes. Bendiciones para ti, hermano José Freddy Cruz. Entonces, perdón, yo sigo con mi tos, pero muy importante entender este sermón.
que es un sermón con juicio, con enseñanza, que nos dice, no basta con esto, pero hay que hacer esto. Y es una enseñanza también. Nos quedamos ayer en la lectura de Santiago 5:16, que dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal que sea perseverante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oren unos por otros, dice. No dice, ora solo por ti. Muchos de nosotros tenemos esa, quizás, no maña, sino que se nos olvida a veces orar por otros. Y comenzamos, Padre Santo, ilumíname, yo quiero esto, yo quiero el otro, mi hijo está enfermo, mi hijo anda en drogas, mi esposo aquí, mi esposo allá, mi esposa aquí, mi esposa allá, y no oramos por otros. Y por eso que nos recuerda, dice, oren, recen unos por otros, para que sean sanados. Dice, la súplica del justo tiene mucho poder. ¿La súplica de quién? El justo. ¿Quién es el justo? El que cumple con la palabra de Dios. Ese es un justo. Dice, con tal que sea perseverante. Todo el tiempo. No nomás una vez, dice, voy a orar. Dice el hermano José Manuel López, bendiciones y por el eterno descanso de Vago Saldaña. Amén, amén, amén. Hermano José Hermanado, me alegro que ya esté bien, gracias a Dios. No estoy bien todavía, pero ahí voy, poco a poco, ya mejor. Gracias a Dios. Jair, Rosé o Rose, somos egoístas, solo nosotros. Sí, a veces, y no todos. Por eso te recuerda, oren unos por otros. La primera comunidad cristiana era muy así, ¿se acuerdan? Hay lecturas donde dice que vendían sus terrenos y los compartían entre ellos todas las ganancias. Era una unidad muy unida. Qué bendición fuera que llegara a esos momentos de ser unidos otra vez, pero ahora no es así. Si al compadre le falta algo y no tengo, y tal vez tenemos en el banco dinero y no somos bondadosos. Por eso dice que hay que dar lo que te duele, no lo que te sobra. En Mateo 5:42, da al que te pide, o 41 por ahí, se da al que te pide. No lo ignore, no le dé la espalda. Pero bueno, otro tema. Entonces, ayer leímos lo de Mateo 6, 9-13 y 7-7-11, que el 6 es el Padre Nuestro y el 7 nos dice, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Y les dije yo, dice se les abrirá, se les va a dar, tomando en cuenta que cuando tú vas a pedir algo, tienes que ser digno de eso, ¿verdad? Yo no voy a pedir un aumento sabiendo que no me lo merezco con mi jefe. Yo no voy a pedir algo que no merezco. Entonces, tengo que tener esa dignidad, decir, no, yo voy a pedirle a Dios, pero también le voy a ofrecer leer más esta semana, voy a ofrecerle salir a evangelizar más, voy a ofrecer lo que sea. Dios sabe tu corazón y sabe que si le pides de corazón sincero, no. Recuerden mi lectura favorita, una de Virginia Pacheco, hermana Virginia, abrazos para usted y su familia, allá en Brunswick, Virginia Pacheco, muchas bendiciones para ella y su familia. La lectura de Lucas 16:15, ustedes aparentan ser personas perfectas, pero Dios conoce todos los corazones. Hay un refrán que dice, del dicho a lo hecho hay mucho trecho. Es decir, lo que se dice a lo que se hace hay una gran distancia. Y es eso. Yo por si no, yo soy un cristiano entregado, yo soy bondadoso, pero dice Gálatas 6:7, no se engañen y nadie se burla de Dios. Entonces, por eso dice, ¿cómo es la cosa? Del dicho a lo hecho hay mucho trecho. O sea que es una cosa decirlo y otra cosa hacerlo, ¿verdad? Decir lo que se dice a lo que se hace es una gran distancia. Entonces, ahora, hablando de que no basta con orar
No basta con que me digan Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. Mateo 7:21, que es lo que estamos estudiando, al 24 o 27. ¿Qué pasa con esas personas que dicen solo orar en la casa? Y hay muchos, incluyendo católicos. No, yo no salgo de mi casa y solo aquí en mi casa voy a orar. Okay, solamente orar en casa. Muchísimas personas dicen que son creyentes, que pueden orar en casa y que por eso no tienen que asistir a ninguna iglesia. El orar es su único acto de culto. El asistir para cantar, para con otros, no cuenta para ellos, no tiene importancia. El orar es su religión, es todo para ellos. Su creencia es semejante a la creencia de los que enseñan la salvación por la fe. Los hermanos que no comparten nuestra fe dicen, híncate ahí, aceptas a Cristo, sí, ya estás salvo. Te pone la mano el pastor, que es un gran pecado, y dice, aceptas a Cristo, sí, ya estás salvado. Bueno, y escogen una sola cosa y le dan toda la importancia. Sin embargo, la obediencia no puede ser sustituida por el orar. ¿Y por qué apunté la obediencia? Mireya Cortés también nos saluda, dice Yair Ross, ¿para qué voy a la iglesia si Dios está en todas partes? Hablan desde la ignorancia, exactamente. Entonces, pero, escuchen lo que puse de último, sin embargo, la obediencia no puede ser sustituida por orar. ¿Y por qué obediencia? En el Sermón del Monte, desde Mateo del 7, el 15 en adelante, al 27, nos dice, no basta con decirme Señor, pero también hay enseñanza, dice, el que cumple mi voluntad, el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, por eso a veces digo, queremos ser cristianos a nuestra manera, yo voy a hacer esto, no. Hay una doctrina, hay mandatos, hay reglamentos que hay que seguir en la Santa Iglesia de Cristo. Tenemos que seguir esos mandatos y esas enseñanzas, eso que Él nos quiere mandar a hacer para ser un cristiano completo. Si no, soy un simple simpatizante. Me refiero, hay un tema que yo de aquí en la radio que se llama ser cristiano real, y por eso lo hice. ¿Qué quise decir con eso? Hay simpatizantes y hay cristianos de verdad. El simpatizante le gusta la iglesia católica, y sí de vez en cuando va a misa, y reza su rosario en su casa. Ese es un simpatizante, porque no evangeliza, no perdona, no es bondadoso, critica, no se fija su pelusa antes de ver a su hermano, anda en chisme. Entonces, todo esto que no cumple son doctrinas católicas. Él hace lo que él quiere, entonces es un simpatizante. Ahora, el cristiano de verdad cumple con todo esto. Hay que bautizarse, pues se bautiza. Hay que hacer por eso, hay que hacer por la iglesia. Hay que evangelizar, evangeliza. Y cumple con cada uno de estos pasos para ser un cristiano de verdad, completo. No uno que simplemente un simpatizante. Araceli Flores también nos saluda. Dice, un Dios más cómodo para nosotros, que Dios se adapte a nuestra forma, no nosotros adaptarnos a lo que dice Dios. Y es exactamente eso, que somos simpatizantes y quiero ser a mi manera. Yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que la iglesia dice, no lo que dice la Biblia. Ayer hablamos de la importancia de leer la Biblia por eso. Porque en la Biblia, el GPS, la Biblia es el GPS hacia la salvación, el mapa, te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Es un libro donde te dice, mira, aquí vas a hacer esto y no vas a hacer esto. Por eso tenemos que leer. Es tan importante leer. María Acevedo dice, un Dios a mi acomodo. Así es, a nuestra manera. Ok, entonces, el problema con esta actitud de los que dicen que nomás van a orar en su casa
es que solamente ellos hablan en oración, pero no dejan que Dios les hable a través de la palabra. Hablan, pero no escuchan. Pero los que no escuchan a Dios no serán escuchados por Dios. He ahí el problema. Ellos hablan, pero no escuchan, porque no escuchan la palabra de Dios, no van a su casa. Entonces, pero muchos no dan la obediencia al mismo énfasis que dan a la oración, y esa es la cosa. Se enfocan tanto en la oración, pero no en la obediencia. No evangelizan, repito, no perdonan, no son bondadosos, no rezan el rosario. Todas estas cosas que hacen al cristiano completo. Si no, somos medio cristianos. El ejemplo que les doy yo siempre es como que yo vaya a un taller y diga, mire, yo soy mecánico, pero nomás cambio aceites. ¿Qué me van a decir? No, pues usted no es mecánico, usted es medio mecánico. El cristiano de verdad entregado, el que entiende y lee la Biblia y se enfoca en entender que la Biblia es el GPS de la salvación y tienen que cumplir todas estas cosas. Oh, yo tengo que ser bondadoso, yo no puedo ser chismoso, yo tengo que ver mis errores de ver los del otro, yo no juzgo y no serán juzgados. Tantas cosas y perdonar y decimos, yo tengo que cumplir con todo esto porque yo quiero ser un cristiano de verdad. Y cumplimos, entonces sí, ya nos podemos llamar cristianos. Pero el que no, simplemente es un simpatizante. Le simpatiza la palabra de Dios, le simpatiza la iglesia, pero no quiere cumplir. Dice, no, yo no voy a retiros porque no tengo tiempo. Yo no voy a misa porque el domingo debo de trabajar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y todo esto. Entonces se convierten en simpatizantes de la iglesia, no cristianos. Y lo digo con todo respeto, porque es algo que es así. Así es. Entonces, Jesús, escuchen esto que apunté acá. Jesús da suma importancia a la obediencia, si no pusiera mandatos. Y aparte de que le da suma importancia, Él fue el ejemplo más grande de la obediencia. Vino, se hace hombre porque lo manda Dios y sufrió. No le dijo, no, yo soy hijo tuyo, ¿por qué me mandas a sufrir? Él obedece. En Getsemaní, cuando está en agonía, dice, Abba, tú puedes quitarme ese sufrimiento si quieres, pero que se haga tu voluntad, no la mía. La obediencia de Él. En la cruz está sufriendo. Y no dice, pues yo soy Dios, porque no. Obedece. Y así muere en obediencia. El mejor ejemplo es ese. Y el ejemplo de María. He aquí la esclava del Señor. Obediencia. San José, que dormido escuchaba los mensajes, pero despierto lo llevaba a cabo. Él nunca dijo, no, ¿y por qué? Él escuchaba el mensaje del ángel una y otra vez y obedeció. Son ejemplos de obediencia. No tenemos que apuntar, ¿y a mí por qué me da esta enfermedad? Perdón. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué se me muere un ser querido? Si yo me mantengo en la iglesia. No preguntar, obedecer. Recibo esta prueba, Padre Santo, como buen cristiano. Dame fortaleza para llevarla a cabo. No me la quites. Dame fortaleza. Esa es la actitud de un cristiano. No preguntar por qué, y por eso puse aquí que Jesús le da suma importancia a la obediencia. Es muy importante para Él porque Él obedeció, sus apóstoles obedecieron y fueron mártires, excepto por Juan. Entonces es muy importante para Jesús la obediencia. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir? Yo soy el boss, el jefe. Perdón, que tengo una tos que no me quita. Yo soy el jefe. Yo soy el papá y usted es el hijo. Obedezcan. Y vamos a hacer unas lecturas más adelante sobre eso. Vamos a hacer unas lecturas.
Vamos a ver quién más nos saluda. Virginia Pacheco, Girla González, dice amén, amén. Jenny Alvarado, mi esposa, que va para el trabajo. Virginia Pacheco dice, muy cierto hermano, muy buen tema y gracias a Dios le siga dando sabiduría para enseñarnos, amén. Gracias a Dios, porque yo no soy más que un cartero, un mensajero de Dios. Él es el que manda el mensaje, es palabra de Dios, yo simplemente lo comparto con ustedes, mis queridos hermanos. Le mando un abrazo grande a la hermana Virginia Pacheco. Vamos a ver unas lecturas, dicen, vamos a ver, escuchen, Mateo 6:10, donde dice, hágase tu voluntad. Lo decimos en el Padre todos los días, hágase tu voluntad. Pero cuando viene su voluntad y nos pasa algo a nosotros, ¿y por qué yo? Porque yo me mantengo en la iglesia. Y eso es pecado. Porque cuando tú o yo decimos, porque yo es como que diga, ¿por qué no le dio a aquel? Estás deseando el mal a otra persona. No, hay que aceptar las cosas. Saludos hermanos, muchas bendiciones. El Tom Ruiz allá en México. El hermano Tom Ruiz y su familia. Dice, entonces, hay que aceptar, hagas tu voluntad. Mateo 7:21. Dice, no basta con que diga Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, su voluntad, sino el que obedece. Y es tan simple entender que la obediencia te lleva a cosas buenas en todo sentido. Si en el trabajo obedeces, te van a dar hasta aumento, te van a dar más trabajo, te va a ir muy bien. Si en tu casa obedeces, tu señora te va a dar tu comida a tiempo y no te va a mandar para el sillón. ¿Verdad? En iglesia obedeces, te va a ir bien. La obediencia va de la mano con cosas buenas. La desobediencia te lleva a cosas malas. Si desobedeces en el trabajo, te van a despedir. En tu casa, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo. Y así es en la vida con Dios. Entonces la obediencia tiene que ser parte de nuestra vida como cristianos, la obediencia. Sino el que cumple con la voluntad de mi Padre. 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, todo aquel que escucha mis palabras y las pone en obra, eso quiere decir Mateo 7:24, cualquiera que me oye, que escucha mis palabras y las lleva a cabo y las hace. El que escucha el mensaje, el que lee y obedece. ¿Para qué vamos a un retiro? Para espiritualizarnos, para llegar a lo que se llama plenitud espiritual y entender qué quiere Dios de mí. Lo voy a cumplir. Quiero ser un cristiano de verdad. Quiero yo de verdad llegar a esa plenitud con Cristo. Vivir como cristiano, que dije yo ayer, 7:24. Los 7 días, las 24 horas. Salmo 1, versículo 2. Sin meditar su palabra día y noche. Ese es el 7:24. No ser cristiano solo en misa, me retiro. Todos los días. Vivir como cristiano día y noche en el trabajo, en tu casa, en el fútbol, si es que vas a fútbol, donde quiera que estés, actuar como cristiano, hablar como cristiano, actitud como cristiano. No estar en misa y después ir con las palabrotas lunes al trabajo. No. Vivir como cristiano. Gálatas 6:7. No se engañen, nadie se burla de Dios y cada quien va a cosechar según lo que sembró. Gálatas 6:7. Nadie se burla de Dios. Y vas a sembrar, vas a cosechar según lo que sembraste. Si tu actitud es recta, eso vas a tener premio. Si tu actitud no está recta, pues atente a lo que te va a llegar. Es como que vayas a un juicio aquí en este mundo. A ver qué hizo este señor. Se robó un dulce. Pues una multa. Se robó una moto. 1 año de cárcel. Se robó un carro.
3 años de cárcel, mató a alguien, vida. Según tu crimen es el castigo. Así es tu vida espiritual. Según cómo te comportes, cómo actúes día a día, así será tu cosecha. Mucho cuidado. Elizabeth Hidalgo también nos está viendo. Muy buenas tardes. Y Vladimir Pérez. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y el hermano Elizabeth Hidalgo. Entonces, Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué precioso, Mateo 12:50. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué quiere decir en latín? Todo aquel que obedece. A todo aquel que obedece y se porta bien. Dice, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que actúa bien y escucha y cumple. Lucas 6:46, una lectura que me encanta a mí. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lectura preciosa, Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué te hincas a decirme Padre Santo, te amo, Señor, y no obedeces? Cristiano no es el que va y se hinca para que la gente lo vea. Oye, este hermano, miren, pasó todo el día y vive desordenado. Su vocabulario no es de cristiano. Su actitud no es cristiana. Le gusta el chisme, critica, murmura. No es bondadoso, no perdona. No es un cristiano. Es un simpatizante. Muy importante estas lecturas. Romanos 2:12, ayer lo leímos, 12 y 13. Vamos a leer otra vez. Romanos 2:12 y 13. Me gustó muchísimo. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es justo aquel que va a misa y dice, wow, y va hasta con corbata, qué bonito, y la gente dice, wow, ese hermano se ve bien entregado. No, no es el que va a escuchar, el que cumple la ley. Así dice al final. Dice, no, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Escuchar la ley, claro, es un deber cristiano. Es nuestro deber ir a misa. Pero no es justo el que la escucha simplemente, sino el que la obedece. El que la lleva a cabo. Toma esa palabra de Dios y dice, sí, yo entiendo. Dice el hermano Tom Ruiz, así es vivir como buen cristiano en toda nuestra vida, dando testimonio en todo momento y en todo lugar. Así es. El 724. 7 días, las 24 horas. No que llega a la casa con palabrotas o ver películas que no debe. No. Porque Dios está viendo todo. Recuérdense. Felisa Rodríguez, saludos y bendiciones, dice Vicky Reyes, bendiciones desde Tlaxcala, bendiciones allá a los hermanos de Tlaxcala. Vicky Reyes, Felisa Rodríguez y María Acevedo, un Dios, me acomodo que ya lo había saludado, así es y así de fácil. Hebreos 5:8-9, esta lectura me gusta, porque aquí habla de que Dios, Jesús, siendo Jesús, obedece. ¿Qué dije? Hebreos 5:8-9. Fíjense, aunque era hijo, hablando de Jesús, aprendió
en su pasión lo que es obedecer. Aunque era hijo de Dios, aprendió en su pasión, en su deber de obedecer desde hijo a obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primero dice, él siendo hijo de Dios, aprendió a obedecer. Y dice, y nos trae la plenitud espiritual, nos trae la perfección a través de ¿qué? De la obediencia. Por eso dice, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. Los que le obedecen. No es que pasen cada nada más. Ahora, yo no quiero decir que no hay que orar, no, la oración es parte de, hay que orar muchísimo. Orar, pero va de la mano con la obediencia, con evangelizar, dar, perdonar, no andar en murmuraciones que son chismes y todo esto. Es parte de, es como un rompecabezas y cada cosa hay que dar, hay que ser bondadoso, hay que evangelizar, hay que orar, todo es parte de este rompecabezas que lo completa. Es eso. Cada pieza completa al cristiano. Amén. Amén. Mi hermano Yuri Cardoso se va conectando desde Bolivia. Bendiciones para él, allá y a toda su familia. Salúdame a tu mamá, por favor, Yuri, a tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinas. Dile que les mando un gran abrazo allá en Bolivia. Ok, entonces, pero tantos hombres no le dan la misma importancia que Jesús le da. Más bien buscan el camino ancho en la religión que dijimos temprano. No le damos la importancia a la obediencia o no entendemos. Es tan importante que el cristiano lea suficiente. San Jerónimo dijo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Hay que leer para conocerle, para poder amarle, para poder servirle, para poder... Saludos desde Bolivia, dice el hermano Yuri Cardoso. Saludos para ti, hermano, bendiciones, abrazos. Saludos, te repito, a tu mamá, a tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinas. Les mando un gran abrazo fraterno desde Atlanta, a toda tu familia, especialmente a tu Santa Madre, allá en Bolivia. No le da la importancia que Jesús da, más bien buscando el camino ancho en la religión. Fíjense, no le da la misma importancia que Jesús. Jesús, para él es importante lo que es la obediencia. Buscan doctrinas que agradan a los hombres, buscan su propia conveniencia. Recordemos Mateo 7, 13, 14, vamos a leerlo, habla de la puerta angosta, ¿se acuerdan? Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta, y qué escabroso el camino que conduce hacia la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es importante esto y es triste al mismo tiempo. Si a usted le dicen, se está quemando un edificio, le dicen, allá está la salida de este edificio, vete para allá o te quemas. Usted va a buscar la salida. El instinto de sobrevivencia te lleva para allá. Pues eso mismo es lo que pasa con nuestras vidas. La Biblia nos dice, la Iglesia Católica nos dice, hay una puerta angosta y una ancha. El camino es escabroso hacia Cristo. Hay que sufrir. Vas a pasar pruebas. Pero el premio es único. Recordemos lo de Romanos 8, 18, que dice, no hay sufrimiento que se compare con la belleza que vamos a recibir allá en la vida eterna.
Ahí lo lee en su casa, Romanos 8:18. Entonces dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. ¿Hacia dónde? A la ruina. ¿Y por qué es triste? Tantas personas que se les habla o escuchan la palabra de Dios en algún tiempo u otro y no quieren buscar a Dios. No, yo estoy bien acá. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Yo estoy bien. Miren, tengo trabajo, piensan que todo esto que tienen acá es todo. Qué poco desean. Y qué triste. Que no sepan que todo esto se va a acabar. Sea riqueza, pobreza, todo esto se va a acabar. Todo. Recordemos la lectura que os he hecho en Primera de Crónicas 29:15. Somos huéspedes ante Dios. También el Salmo 144:4 dice lo mismo. Estamos de paso, somos sombras. Tenemos que entender, leer suficiente y luchar por esa recámara que nos prometió Jesús en el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3. Dice, yo quiero una recámara y le voy a llevar huéspedes a él también. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Claro que sí. Y que pocos son los que le encontrarán. Muy pocos. Muy pocos la van a encontrar y muy pocos van a luchar por pasar por esa puerta. Porque no es fácil. Es un proceso, es un cambio de vida. Es un cambio de vida total. Entonces, yo por eso imploro a ustedes, los que están escuchando, si saben de alguien que no ha escuchado o no quiere entender, lean estas lecturas y díganle, cambia de vida. Dios te ama, Dios te quiere recibir, búscalo. Esa canción bonita del Puma, Cristo te ama, ¿te acuerdas? Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Y es verdad, cuando ya encuentras a Cristo y lo amas y amas su iglesia y amas su palabra y te encanta leer, tu vida se convierte en una maravilla. Te sientes chévere, te sientes bonito. Oh, yo estoy cumpliendo, estoy tratando de vivir como cristiano. Y es eso, vivir como cristiano. Si es que pilas, es que vamos con tiempo, wow, obedecer para comenzar este camino, de escuchar o entender el sermón del monte, este sermón tiene que ser obedecido. Y por supuesto, toda enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús y Juan predicaron el arrepentimiento. El arrepentimiento, que quiere decir, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Hay gente que confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Dos cosas diferentes. El remordimiento es cuando tú te sientes mal, oh, qué feo, y sientes feo lo que hiciste, pero lo vuelves a hacer. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento es cuando tú te sientes mal y todo esto, pero no lo vuelves a hacer. Ese arrepentimiento, no lo vuelvo a hacer. Eso no le gusta a Dios. Yo no me siento bien. Es decir, el cambio de corazón y de vida. Es el arrepentimiento. Cambio de corazón y de vida. Y el bautismo para remisión del pecado. Y en este sermón Jesús nos dice cómo cambiar. En el sermón de Mateo 7, del 15 al 27, dice cómo cambiar, qué hay que hacer para cambiar. En el mismo sermón, es el que hace la voluntad de mi Padre. Nos dice
los cambios necesarios para dejar de pecar, para dejar todo eso que ofende a Dios, estando en el mundo. O sea, no habíamos practicado las enseñanzas. Nos dice qué hacer para llegar a esa plenitud espiritual. La prueba principal del amor es la obediencia. Recuerden Juan 14, 21. Vamos a leerlo mejor. Me encanta Juan 14, 15. Vamos a leer todo eso juntos. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, si usted dice que ama a Cristo, hágale caso. Eso quiere decir Juan 14, 15. Si ustedes me aman, háganme caso. Sigan mis huellas. Obedezcan. Juan 14, 21 al 24. Escuchen esto. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, este es el que me ama. Quiere decir, el que escucha mis mandamientos, el que escucha el Evangelio en misa, el que va al retiro, el que va a un taller de apologética y escucha todo esto y lo lleva a cabo, ese es el que ama a Jesús. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué quiere decir esto? Yo te voy a manifestar mi presencia en tu vida. Vas a ver cambios en tu vida. Te van a llegar cosas que tú no esperabas. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una y otra vez, el que me ama es el que escucha mis palabras y las pone en obra. El que hace caso, el que me dice: y lo amaré yo y mi Padre, y me voy a manifestar en su vida. Le voy a ayudar en ese cambio que tanto anhelamos. Es tan importante entender todo esto. Es un proceso. Hay gente que dice: ay, ese hermano lo hace sonar bien fácil. No, es un proceso. A mí me costó llegar a ese cambio porque yo mi vida era bien desordenada, era bien corajudo, gritón y hacía cosas que no debía. Y poco a poco Dios me fue cambiando y yo fui a entender: yo ya no puedo hacer eso porque soy cristiano. Temerle a Dios, recordar que todo el tiempo está viendo. Cuando Él dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, nos contentamos. Pero ¿saben qué quiere decir también? Miren, los estoy viendo. Eso quiere decir, aparte de que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, también nos está recordando: sí, los estoy viendo. Pilas que los estoy viendo. Los estoy viendo. Ese temor a Dios, a Cristo, a Jesús, es eso. Decir: no, Él todo lo ve. Gálatas 6:7, nadie se burla de Dios. Entonces, vivimos bajo este precepto y ya no pecamos. Ya se puede llamar lo que es la plenitud espiritual. Ahora, advertencias alarmantes, Mateo 24, 24 al 25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Obsérvese que Jesús dice que algunos no aprobados por Dios harán grandes señales y prodigios. Deuteronomio 18, 21 al 22, habla de los falsos profetas. ¿Cuánto tiempo me queda? 1.
Pues esta parte que yo apunté acá, que este tema me costó hacerlo, habla, estudia un poquito de lo que es los falsos profetas, los pastores que engañan a la gente, que hablan en lengua y todo esto. Y aquí explicaba esto, que eso de las lenguas ya no está, ya no aparece en el Nuevo Testamento, perdón. Era parte del Antiguo Testamento. Pero como no tengo tiempo, mejor salto eso porque ya nomás me quedan básicamente 15 minutos. Y hablo de eso, que dicen, echamos demonios en tu nombre. Y él les va a decir, no los conozco. Entonces, así que los que dicen que en el nombre de Jesús profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros, se engañan solos, a menos que sean charlatanes de los más viles que conscientemente engañan a la gente como los brujos. Ahora, hay evangélicos de buen corazón. Yo nunca en este programa me gusta hablar mal de nadie porque no soy nadie para juzgar. Dice la Biblia que no juzgue, no será juzgado. Pero lo digo con todo respeto, hay muchos evangélicos que van ahí de corazón. Lo malo es que pues a veces son engañados por sus pastores. Pero ellos van con buena fe. Van con un corazón sincero. Pasa que no buscan la verdad. Porque los mismos pastores a veces los engañan. No vayas con los católicos porque son el diablo. Y les dicen que se alejen de la iglesia de Cristo. Pero hay muchas personas que son de muy buen corazón. Entonces dice, él les va a decir, no los conocí, hablando de los falsos profetas. Qué grande sorpresa para muchos, desde luego, aquel día traerá muchas sorpresas, multiplicados, millones se sorprenderán, porque ni siquiera creen que habrá juicio final, y esa es otra cosa. Hay muchos que no creen que va a haber juicio final. Dicen, no, aquí se muere uno aquí o allá. No, hay un juicio final. Hay un juicio final. Gerardo Aguilar, saludos hermanos desde Indianápolis, Indiana. Gerardo Aguilar. Bendiciones para ti y tu familia. Dice, otros creen que cuando Cristo venga, establecerá su reino aquí en la tierra, los testigos de Jehová, para reinar 1000 años. Por eso siguen orando, venga tu reino. Bueno, son creencias de ellos. Aún profetizaban, echaban fuera demonios e hicieron milagros. Tal vez estos serán más sorprendidos que nadie, los que dicen, que quizás hasta tanto han mentido que se creen ya ellos mismos, los que dicen que echaban o echan fuera demonios y hacen milagros. Dice, estos van a ser los más sorprendidos que nadie. Lucas 13, 26, 27 dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, es decir, nos conocíamos íntimamente. Lucas 13, 26, 27. No lo leo, pero dice básicamente, mira, hemos predicado contigo, hemos comido juntos, hemos predicado en la misma plaza. Y dice él, nunca les conocí. Jesús le responde, yo nunca los conocí. La palabra conocer significa aprobar en la Biblia. Es cuando yo te conozco, es una aprobación. 1 Corintios 8:3 dice, alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Gálatas 4:9, siendo conocidos de Dios. Gálatas 4:9. Entonces, la palabra conocer es aprobar. Siendo conocidos de Dios. 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Significa una relación de aprobación. También podemos ver Mateo 25, 12, 13, cuando dice Cristo, nunca les conocí. Mateo 25, que es la lectura del juicio final. Entonces son lecturas, las voy a repetir, que apunten que es de aprobación. Dice,
apunté conocer, significa aprobar. 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3 dice: alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es aprobado por Él. Por eso es conocido, es aprobado por Dios. Gálatas 4:9, siendo conocidos de Dios. Siendo conocidos de Dios. 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Los conoce, o sea, los aprueba. Eso es. Significa una relación de aprobación. Como repito, Mateo 25, 12, 13 dice: Cristo nunca los conocí. En aquel día, Cristo quitará la máscara a todos los que solamente profesan servirle, pero siempre hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Fíjense, bien duro esto. Y se les va a quitar la máscara a aquellos que decían: sí, soy cristiano, pero no cumplían con su palabra. Por eso dijo: en aquel día Cristo le quitará la máscara a todos los que solamente profesan servirle, pero siempre hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quitará el vestido de oveja y expondrá a los lobos. Les hará ver que estaban en el camino ancho y no en el camino angosto. Qué duro y qué bonito. Le va a decir a aquellos que dicen: yo he sido católico, claro que sí, pero su actitud fue mala. No fue bondadoso. No iba a misa. No cumplía con todo. Y le va a decir: mira, tú siempre estuviste en el camino ancho, no en el angosto. Es duro, ¿no? Es duro. Por eso tú y yo, hermanitos y hermanitas, hay que seguir bien derechitos en el camino angosto. Así es que, conclusión, dice: no basta con simplemente decir Señor, Señor, no basta con simplemente orar a Dios. El orar tiene gran edificación, claro que sí, ayuda a crecer, pero no puede sustituir la obediencia. En puntos simples, la oración es parte de y necesario, pero no puede sustituir la obediencia. O sea, yo no puedo decir: yo oro día y noche, ¿para qué hago nada más? No, hay que cumplir con la voluntad de Dios. Orar es parte del cristiano, pero no es todo. Qué fácil fuera, imagínense, si fuera solo orar, no estuviéramos acá nosotros reunidos, ustedes y yo en estos momentos, estuviéramos orando por algo. No basta con que me digas Señor, Señor. Cristo será el juez. Este texto que nos hace ver claramente que nuestro Señor Jesucristo será el juez en aquel día. Muchos se sorprenderán al saber esto, porque dicen que Jesús era solamente un buen hombre, un buen maestro, etc. Muchos viven engañados y morirán engañados, y en esa condición tendrán que compadecer delante del Señor. Este juicio será final para siempre. Y dice: irán estos al castigo eterno. Mateo 25, 46. Nos urge oír el Evangelio puro, aprenderlo y obedecerlo cuanto antes. Esto me gustó al final. Dice: nos urge oír el Evangelio puro, aprenderlo y obedecerlo cuanto antes. Y ahorita me quedan un par de minutos, 5 minutos. Me acordé de una lectura, se la voy a leer. Es bien breve. 2 Corintios 6:1. Segundo Corintios 6:1. Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Palabra de Dios, te alabamos. Yo me encanta esto. ¿Qué dice? Somos ayudantes. Fíjense, 2 Corintios 6:1.
Somos pues los ayudantes de Dios. Tenemos que recordar eso. Somos pues los ayudantes de Dios. Dice, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. No hagas inútil eso que he escuchado. Somos ayudantes de Dios. Dice, bueno, ya no me gasté para leerlo más, pero dice en el versículo 5, les leo el 4. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportamos todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las tentaciones, las oposiciones, violencias, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero. Y sigue, pero no leo más. Palabra de Dios, qué precioso. Dice, el cristiano de verdad soporta todo, dice, azotes, hambre, enfermedades, angustia. ¿Y por qué? Dice, procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y amor sincero. ¿A quién? A Dios. Por eso dice, aguantamos todo, soportamos azotes, dolores, dice, noches sin dormir, hambre, agonías. El cristiano de verdad lo aguanta todo. Dice 2 Timoteo 2:3, sean, es primero o segunda, vamos a ver, es 2 Timoteo 2:3. Dice, sean buenos soldados de Dios, vamos a ver si es cierto, 2 Timoteo 2:3. No, estoy en Tito, por eso dije, qué raro, me confundí, pero no. 2 Timoteo 2:3. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Soporta todo como un buen soldado de Cristo Jesús. Mateo 7:21, recordemos el sermón desde el 15 al 27. No basta con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Voy a leer antes de irnos una vez más, porque es importante, eso fue la base de este tema. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se me acabó el tiempo, ya me puse bien happy, ya que terminamos, pero bueno, es la emoción del Evangelio que nos mueve, la palabra de Dios. Dice Freddy, gracias hermano, muy lindo tema, bendiciones para ti hermano Freddy y tu familia. El Evangelio nos debe mover. Hay que amar la palabra de Dios, hermanos, hay que saborearla, hay que leerla, es decir, perdón, les digo que estoy mal, decir, qué bello es esto, me encanta leer, y que llegue el punto que te haga falta leer, perdón, que te haga falta leer, yo tengo que leer, me siento vacío, el día de hoy no he leído, tengo que leer, sea Evangelio o Hechos de los Apóstoles, o lo que sea, por leer la palabra de Dios, para fortalecerme, para regar esa planta que es la espiritualidad. Se me acabó el tiempo, hermanos queridos, así es, el tiempo vuela. Recuerden que nos vemos el martes que viene a las 5 de la tarde, porque Yuri sigue de vacaciones, y así es que yo estaré con ustedes martes y miércoles. Vamos a hablar, aquí tengo el tema ya de la otra semana, ya lo preparé, para que vean, del martes por lo menos, no sé si será para martes y miércoles. El Adviento histórico, místico y escatológico. Así es que eso lo vamos a ver otra semana, y y a lo mejor otra cosa el miércoles, alguna espiritualidad, hablar
de Adviento o algo así. Bueno, así es que nos vamos a pedir con una breve oración, porque se me acabó el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por haberme permitido hablar de ti, por compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos que están conectados. Te pido, te imploro, te ruego que bendigas a cada uno de los hermanos y las hermanas que están conectadas en este momento. Bendice sus hogares. En tu nombre los declaro victoriosos a ellos en ese problema que tienen en este momento. Ese problema con el hijo, con el esposo, en el trabajo. Los declaro victoriosos en tu nombre, Señor Jesús. Bendícelos. Bendice sus hogares. Que la paz reine en sus hogares siempre. Que nunca les falte pan en su mesa, pero sobre todo amor a tu palabra. También te pido por las personas que van a escuchar más tarde. Te pido mucho por el grupo de St. John Newman, por Cande, mi hermano Yuri, todas mis hermanas de St. John Newman, Irla, Griselda, la hermana Lady, la hermana María, todos los hermanos de St. John Newman, todos en completo. Te pido por mi familia, mi hogar. Yo te pido más fortaleza y sabiduría para mí. Nada más, dame sabiduría y entendimiento de tu palabra para seguir adelante. Vamos a pedir, Señor, en esta tarde, agradecidos por todo lo que nos das. También damos gracias a María y a todos los santos que interceden por nosotros en esta tarde. Y nos vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me acabó el tiempo, terminé completamente bien. Así es que me despido y me desconecto de la radio porque hay otros programas y no quiero ser irrespetuoso. Ya está. Ya estamos fuera de la radio. Y pues me desconecto todo aquí, poco a poco. Que tengan un lindo fin de semana y un excelente fin de semana también, que lo gocen. Acuérdense, en vez de ir al mall a ver qué compra para allá, va a la iglesia, planeé un 24 bonito ahí, rezando un rosario, comiendo rico con familia, pero déjese los regalos para otra gente. Yo no digo que no compren regalos, no quiero que digan, el hermano dijo que no, yo no digo. Si puede, pues está bueno que lo haga, permítame. Pero la supremacía es orar y hacer ese cambio. Si no has cambiado, voy a cambiar, Padre Santo, te prometo leer más y este Adviento voy a cambiar, voy a darle más de ti a los hijos y todo eso. Así es que todo eso es el Adviento. Así es que bueno, con eso me despido, pues sí, digo que me despido, nunca me voy y nos vemos la otra semana. Bendiciones.